qué es lo que te está pasando, porque no estás con la regla. Que no es una enfermedad, es parte del proceso que vive toda mujer. De personas, mujeres que no se bañaban durante el periodo menstrual porque decían que eso cortaba la Exactamente, regla. no. Ya están somatizadas, están con la idea de que me va a venir el periodo, voy a estar irritable. Ok, como que se anticipan Están emocionalmente. anticipadas y están con el chip de voy a estar irritable, voy a estar emocionada. No pueden ir a orar las mujeres de esta religión cuando están con el periodo menstrual porque son impuras. Las emociones, oxitocina, cortisol, son mediadores que influyen en cada órgano de nuestro cuerpo. No le digas nada porque está con la regla. O ni me digas porque hoy no me aguanto a mí misma porque estoy con mi periodo. Son frases que a veces escuchamos en la interacción y que muchas veces lo atribuimos al machismo o al desconocimiento. Y justamente para eso hoy vamos a tener un programa especial considerando que estamos cerrando el Mes Internacional de la Mujer aquí en Saludablemente, donde hablaremos de mitos y verdades sobre la menstruación. Y vamos a conocer a una invitada muy especial después de esta presentación. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo y esto es Saludablemente, un programa en el cual tenemos conversaciones comprensibles sobre temas de salud mental, un programa de Conducta TV, canal al que te invito a suscribirte en este momento y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros programas, no solo de Saludablemente, sino también de Entrenando el Amor con Ítalo Macha, de Sitio Reservado con Diego Granda y sobre todo a que recuerdes que estamos en el reto accesible, hashtag reto accesible, invitando a alcaldes, gerentes de empresas, dueños de negocios y directores de colegio a subirse a la silla de ruedas de Conducta TV y a demostrar la accesibilidad en sus instituciones. Y hoy día vamos a hablar sobre el ciclo menstrual, sobre la menstruación, sobre la regla. Ya vamos a preguntarle a mi invitada cuál es el término correcto y qué tanto ha ido evolucionando el conocimiento al respecto. Hoy me acompaña Marielo Aiza, médica ginecóloga especialista en todos esos temas sobre los cuales vamos a hablar y me siento muy contento de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Hablamos mucho de la regla en diferentes términos de la menstruación, del ciclo menstrual, y estos términos han evolucionado. Sabemos que la sociedad proviene de una cultura muy machista y que aún se mantienen muchos signos machistas. Pero yo quería contarte de que recuerdo cuando yo era niño y de repente iba a la tienda para comprar toallas higiénicas para mi mamá, que en la lista de cosas me ponían toallas higiénicas, y cuando yo lo pedía, recuerdo que la persona, el bodeguero, las envolvía en un papel periódico. O me las daban en una bolsa negra y era como que estaban traficando droga, una cosa así, ¿no? Te la daban con mucha vergüenza y uno tendría que llevar escondidos sus toallas higiénicas. Había mucho de esto, o referirse a la menstruación como enfermedad. Decía, está enferma a la persona que estaba con su periodo. Eh, ha evolucionado mucho el concepto. ¿Qué nos puedes decir del contexto alrededor de la menstruación? Definitivamente hay mucho estigma en parte de la mujer y su ciclo menstrual. Definitivamente el término regla, ruler, como se le ha mal llamado en su momento, bueno, a veces hasta como una jerga, hasta muchos lo hemos utilizado en algún momento de nuestra vida, ha ido cambiando. Definitivamente, antes, como tú mencionabas, creer que era una enfermedad es un mal conocimiento. Ujú. Mal conocimiento. De hecho, la accesibilidad a información de muchas personas, tanto para hombres y como mujeres, ha hecho entender que no es una enfermedad, es parte del proceso que vive toda mujer mes a mes, Ujú. algunas en distintas etapas, porque obviamente sabes que la regla, el periodo, el ciclo menstrual acaba. Ujú. Entonces, ha ido evolucionando ahora, hay más accesibilidad de información, las pacientes tienen más conocimiento de qué es lo que les está pasando y dentro de todo también podría entender a que no vulneran su derecho a ser maltratadas, a que los demás puedan llamarlas histéricas, Ujú. puedan llamarlas locas, llamarlas con cualquier tipo de calificativo que las pueda lastimar de una manera emocional. Buen punto. El término histérica proviene del prefijo hístero, ¿no? Ístero, que es útero, ¿no? Obviamente en la antigüedad estaba conocido así, estaba asociado a que en la antigüedad habría pacientes que cualquier persona que tenía el ciclo menstrual Ujú. era era una persona que era considerada como enferma, loca, con tendencia a cuadros esquizoides. Obviamente con el tiempo se dio que no, ¿no? Claramente el término histérico no tiene ningún sentido. Ningún sentido con el ciclo menstrual. Ok, hagamos justicia con el término entonces. El término histérica, que además es una forma despectiva
de referirse a una persona que está Y con periodo. definitivamente todos somos diferentes y algunas personas pueden tenerlo como un maltrato. Como Ujú. un maltrato. Existen países, Canadá, Rusia, que tienen un día al mes no laborable cuando es ciclo menstrual o cuando tienen algún tipo de dolencia por el ciclo menstrual. De hecho, el ciclo menstrual tiene obviamente sus etapas, ¿no? Y en ella está la menstruación donde cae el endometrio. En Ajá, términos ajá. más entendibles, nuestro cuerpo se prepara mes a mes para fecundar, mes a mes. El que no se produzca un embarazo hace que se desprenda la capa interna del útero y es el periodo menstrual, que Correcto. dura un periodo variable de acuerdo a patologías de las pacientes, las tengo o no las tengo, ¿no? Obviamente el cuerpo al prepararse pasa por un montón de cambios, básicamente hormonales. Ujú, Entonces ujú. la paciente tiene un sinfín de cambios a nivel gastrointestinal, a nivel alimenticio, a nivel dermatológico, y muy fuerte es el tema psicosocial, emocional. Y Ujú. ahí tenemos al síndrome Correcto. premenstrual y la parte más complicada que vendría a ser el trastorno disfórico premenstrual, Ujú. que es lo que podemos hablar ahora. Sí, sí, me estuviste comentando en la preentrevista sobre que inclusive el trastorno está incluido en el DSM-5, Así es, que es el manual de las enfermedades psiquiátricas, mentales, ¿no? exactamente. ¿A qué nos referimos con síndrome premenstrual y este síndrome disfórico premenstrual? Síndrome premenstrual, hablamos de todos aquellos cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer. Como te mencionaba, a nivel de piel, a nivel de gastrointestinal, náuseas, vómitos, a nivel de apetito sexual, Ujú. aumentando, disminuyéndolo, y diferentes cambios. Y también cambios emocionales. Pero cuando estos cambios emocionales ya tienen ciertos criterios, vamos al disfórico premenstrual. Solamente el 5% de todas las mujeres a nivel mundial tiene trastorno disfórico premenstrual. No son muchas porque son cuadros severos emocionales, Ujú. bastante marcados. La DSM-5 lo habla como 5 criterios, básicamente ansiedad, la habilidad emocional, tendencia a la depresión, pueden llegar hasta ideas suicidas, independientemente de pacientes que hayan tenido el cuadro anteriormente o no. Pero son cuadros que impiden su desarrollo, impiden su inserción en su día a día. Ujú. Obviamente, el síndrome premenstrual también puede generar no solamente problemas emocionales, problemas, digamos, de dificultad, digamos, de interacción con las personas en el día a día por la parte hormonal. Pero el tema del trastorno disfórico es mucho más limitante, afecta mucho más a la persona. Claro, obviamente creo que el término se cae de maduro, pero te hago la consulta. Entonces, ese síndrome premenstrual se presenta antes de que inicie el sangrado de la Puede menstruación. empezar hasta 10 días antes de la menstruación Wow. y Ok. puede presentar a la mujer con en una labilidad emocional marcada. Correcto. Claro, La labilidad emocional es una inestabilidad en las emociones, exactamente. ¿no? Para bien de algunas pacientes, bueno, entre comillas bien, algunas pueden hacer solamente cambios dermatológicos, Ujú, algunos solo gastrointestinales, deposiciones líquidas, ujú, estreñimiento, ujú, otras van netamente a lo emocional, hacia lo disfórico, ¿sí? Y las demás, bueno, pues se mantienen, algunas no tienen síndrome premenstrual ujú. y es excelente, por eso somos de Esto ellos. es interesante porque, digamos, una persona en su total desconocimiento podría decir, pero tú no estás menstruando ahorita. ¿Qué es lo que te está pasando? Porque no estás con la regla. Entonces, no podemos atribuir tus respuestas emocionales al periodo. Es más, imaginemos a un jefe totalmente ignorante de este tema que diga, pero esto te pasa porque estás con tu periodo y la chica le diga, no, no estoy con mi periodo. Entonces, ¿qué te pasa? ¿No? Aquí es muy importante que le expliquemos a las personas en qué consiste todo este ciclo, desde cuándo consideramos que es premenstrual, el periodo de la menstruación, sobre todo para los hombres, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde felizmente ya se está equiparando esta brecha de género que había, entonces tenemos que compartir con muchas mujeres en nuestro trabajo, inclusive en muchos casos hay más mujeres que hombres, y los hombres debemos tener también conocimiento sobre este tema. ¿Cómo es el ciclo? A ver, explícanos de Por manera lo general, educativa. el ciclo menstrual, obviamente, como digo, normalmente la paciente se prepara fisiológicamente para tener una gestación. Ujú, Obviamente, la fase la ovulatoria, la secretora, al no producirse la gestación, al no insertarse, obviamente se desprende la capa endometrial, que es la capa interna del útero, obviamente, y se produce lo que es el sangrado. ujú, Para que todo esto se produzca, van a haber un juego hormonal, progesterona, estradiol, ujú, FSH, un montón de hormonas que van a hacer y que no solamente generan cambios en la parte del útero, sino en diversos órganos. ujú, Es por eso que hay partes que se expresan
Ujú, tanto gastrointestinales, dermatológicas y la parte emocional. ujú, Hay muchas teorías para hablar del tema de trastorno disfórico premenstrual y síndrome premenstrual y la parte emocional. ujú. Entre ellos, este, tenemos, por ejemplo, que algunas pacientes ya están somatizadas, están con la idea de que me va a venir el periodo, voy a estar irritable. Ok, como que se anticipan Están emocionalmente. anticipadas y están con el chip de voy a estar irritable, voy a estar emocionada, y ellas mismas se crean eso, esa idea. Pasa en algún porcentaje de Ok, correcto. pacientes. Luego estamos con las otras pacientes que sí tienen dolor pélvico, dolor orgánico, Ajá. porque obviamente el dolor en la menstruación no es normal, Ah, ok. no es esperable. Ah, La habilidad emocional, cambios dermatológicos son esperables porque pueden encontrarse, pero el tema de dolor, que llamamos dismenorrea en el ciclo menstrual, ujú, no es algo muy positivo, porque ok. hay que hacer un estudio ya orgánico de patologías como endometriosis, otro nivel. Entonces, a veces estas pacientes saben que van a menstruar y van a tener mucho dolor, Ujú. y el mismo dolor le genera molestia y malestar, Correcto. Aquí hay pero que hacer, solo con el dolor. correcto, entiendo. Aquí hay que Ujú. hacer una aclaración de lo que es la somatización, ¿no? O sea, la Exactamente. somatización es tener la idea de que algo va a pasar y comenzar a generar Dolor, la molestia y la sensación, idea claro. de que eso va a Y pasar. que de repente no es necesariamente orgánico, ¿no? Sino que es Exactamente. más psicológico. Hay Exactamente. mucha conexión entre el dolor y las emociones y la salud mental. Exactamente. Entonces, acá me dices algo que realmente va a ser muy educativo para para nuestra audiencia. Que, por ejemplo, para mí es normal que de repente una persona está con la menstruación y siente estos cólicos, ese dolor y está tomando su agüita tibia, ¿no? Pero el dolor entonces, mejor dicho, la menstruación no está asociada condicionalmente a que haya dolor. No debería de haber tanto dolor. Puede haber un dolor tolerable, pero igual hay que hacer estudios. Muchas pacientes, cuando hay una limitación funcional, no pueden hacer sus actividades, les causa postración, hay que hacer estudios para otras patologías. Es importante, ¿no? Entonces que las chicas jóvenes no tan jóvenes que sienten estas molestias visiten Ginecólogo, a ginecología, al área de ginecólogo, ginecología y que descarten de que no se deba a otro tipo a otras de, causas. a otras causas. Ok, entonces, también hay un tema que te quería comentar, las personas que de repente están buscando salir embarazadas Ahí voy. y que viene el periodo y Exactamente. le agarran cólera el periodo porque dicen, ¿por qué, no? Exactamente. También hay así como hay teorías hormonalmente serotoninérgicas, teorías Ujú. culturales como lo que te hablaba de la idea de la somatización, también está la teoría del duelo, Ok, en la que interesante. las personas, las mujeres que están con un deseo genésico, quieren ser madres, y automáticamente la habilidad emocional que de por sí el deseo Ujú. de ser mamá que no se logra al ver que viene el periodo menstrual, el ciclo, las vuelve más lábiles emocionales, Wow. con más ansiedad, y el cuadro es mucho más profundo. Claro, o sea, imagínense esa figura, ¿no? Exactamente. Estoy de repente inclusive en un tratamiento de fertilidad que sabemos que son bastante caros, inclusive, Así que estoy es. haciendo mi esfuerzo, que estamos con mi esposo buscando Lo peor y, que puede pasarle a esas pacientes es ver el periodo y menstrual. viene el periodo, claro, y que eso Exactamente. genera, al margen de todo ese tema hormonal, también una respuesta, porque las emociones son Exactamente. las respuestas al contexto De lo que uno vive. de un bajón emocional, ¿no? Que lo expresamos clínicamente como está la habilidad. Entonces, ok, ahí hay un punto. Hay personas que para tratarse este bajón emocional de repente recurren a antidepresivos, obviamente con la interconsulta Por psiquiátrica, y supuesto. esto puede alterar también el periodo, el ciclo. Pacientes que consumen fármacos para patologías psiquiátricas, Ujú. medicamentos, no se ha visto un agravante o cambios Ok, en el ciclo del periodo ok. menstrual, pero lo que sí se ha descrito es que pacientes que tienen ya trastornos diagnosticados como de ansiedad, depresión y sobre todo los trastornos bipolares Mm. se ven mucho más agravados con el síndrome premenstrual y tienen más de la mitad de probabilidades de llegar a un disfórico premenstrual, con Es, ideas suicidas. Este es un dato importante no solamente para la audiencia no médica, sino también, por ejemplo, para los especialistas en salud mental que están Exactamente. tratando a una persona que tiene una bipolaridad, un borderline o que tiene algún desorden de personalidad, que muy probablemente, una dama, evidentemente, en el periodo premenstrual se puedan agudizar algunas características conductuales y emocionales. Totalmente, Interesante. totalmente. En el ciclo menstrual va a ser que toda esta paciente con estos diagnósticos, el cuadro sea mucho peor. Eso es interesante. Ahora, también pasa de que algunas personas
generalmente chiquillas o de repente no tan chiquillas y que están preocupadas porque han tenido una relación sexual sin protección y que están en riesgo de poder salir embarazadas y que se psicosean al punto de que la regla demore en venir, Lo que ¿no? pasa es que pasan dos cosas por lo general con las chicas jóvenes. Una es el grupo de que toma la pastilla de emergencia y no Ajá. ve regla, y el otro que por estrés y liberación de muchas hormonas que generan estrés en ciclos, hace que no, o sea, cambie el periodo menstrual y obviamente no pueda menstruar. Oh, Obviamente, el no ver reglas se llama amenorrea en ajá. términos médicos. Entonces, al no ver este periodo, tiene muchas causas, desde orgánicas por tumoraciones, por patologías, y también hay una parte que es por estrés. Ajá. Entonces, está muy ligado a eso. Eso es importante porque yo conozco y recuerdo en mi época en la universidad, por ejemplo, que algunas amigas me decían, me tenía que venir mi periodo, pero como estamos en exámenes y estoy con mucho estrés, No me me va a viene. venir otra semana, seguro. Y yo decía, ok, ¿cómo tiene tanto impacto el tema emocional, el estrés, la tensión, la ansiedad sobre el periodo menstrual, ¿no? Las emociones, oxitocina, cortisol, Ujú. son mediadores que influyen en cada órgano de nuestro cuerpo. Y la Ujú. parte emocional es muy importante. Ok, derribando los mitos o aclarándolos, entonces, una dama que está en el periodo menstrual, que está menstruando, no está enferma, No, no es una no enfermedad, es es una parte enfermedad. del ciclo de cada mujer. Las mujeres tenemos que aprender a abrazar nuestro ciclo, Qué a bonito entender decirlo. nuestro ciclo, Perfecto. a saber qué etapa estamos viviendo y que sin que eso nos afecte a nosotras y nosotras afectar al resto. Ujú, Existimos mucho, las mujeres somos muy complejas ujú, y nosotras existimos muchísimos tipos de mujeres con muchísimos tipos de caracteres y algunas pacientes pueden venir utilizando esa excusa del dolor, el dolor pélvico, el ciclo menstrual como justificante para diversos tipos de actitudes. ujú, Pero cuando obviamente, o con un buen entendimiento como pareja, de ujú. manera conductual, puede ser llevado de una manera grata. A veces me pongo a pensar de que nosotros los hombres toleramos muy poco el dolor y la incomodidad, ¿no? O sea, toleramos poco, realmente tenemos otras virtudes, pero solemos tolerar poco. Entonces, es incómodo para una chica estar durante el periodo menstrual el hecho de sentir que, porque creo que el descenso de la sangre no es que te avise, ¿no? Sino que de pronto estás ahí, sientes, he escuchado pues muchas amigas de repente que dicen, que se queda un ratito así como que dicen, Congelada, no, me ok, vino. me vine, exacto. Exacto. O sea, y bueno, algunas personas son regulares, saben qué día les va a venir y anticipan, pero otras personas no. Claro, ¿Cómo muchas de es las este tema? pacientes no tienen un ciclo menstrual Ujú, regular. Para bien de muchas mujeres, yo sé que a los 28 voy a arreglar, yo sé, ujú, voy a menstruar, los 28 no todas ujú, tienen esa suerte. Pero entonces cuando eso pasa, algunas tienen que estar ujú, preparadas, saben que tomar medicamentos. Por eso es muy importante el tema de la consulta ginecológica, fuera de que yo sea ginecólogo, porque la paciente que ya sabe que viene con el síndrome premenstrual, dolor, malestar, la habilidad emocional, ya siente cambios en su cuerpo, puede tomar las medidas para poder adaptarse mejor a su ciclo. correcto, correcto. Por otro lado, este machismo de decir, es más, lo decimos entre hombres como broma, cuando alguno se pone muy intenso, le decimos, ¿qué pasa? Estás con la regla. ¿No? Es un machismo, porque hay, en las bromas se encubren muchas acciones agresivas, ¿no? Claro. Y machistas, ¿no? Entonces, es esperable que una chica que está con su periodo menstrual le cambia el carácter, hay algún flujo hormonal, mejor dicho, hay algunas hormonas, para no decir neurotransmisores, ¿no? Hay algunas hormonas que solamente se segregan cuando la persona está con la regla, ¿es Sí, así? el ciclo menstrual, al tener todas las hormonas que ya te mencioné, cambia el estado anímico, hasta la ingesta de comida, porque Oh, muchas de las hormonas están en cadena. La acción de una desencadena la baja o supresión de otras, o el aumento de las otras. Entonces, una cadena y va una tras otra. Entonces, no es solamente una única acción. ok, ok, esto es muy interesante. Entonces, lo que contabas de estos países como Canadá o Rusia, que les dan un día, ¿es un día durante el periodo menstrual? Un día en el mes. Un día en el mes. En el O sea, la mes. persona puede elegir. Y que Así es. generalmente lo puede elegir en el premenstrual. Por lo general lo hacen. Ok. Porque en otros países hay unas políticas de, digamos,
mucha más escucha a la mujer Ujú. y darse cuenta de las limitaciones que puede generarle eso a una mujer en el día a día. Si de por sí ya la oferta laboral, la oportunidad laboral en la mujer es totalmente distinta a la del varón, que ella tenga que hacer un trabajo estando con ciertas patologías Ujú. orgánicas que Ujú. pueden generarle dolor o sin patologías, simplemente estar parte del cuadro premenstrual o tener un disfórico premenstrual, las pueden limitar más de la limitación que ya existe por lo general. Perfecto. Vamos al tema higiénico. Hay algunas culturas que, por ejemplo, no permiten el uso de tampones, porque dicen que el dispositivo está penetrando a la persona, ¿no? Claro, Entonces, ¿cuál es la oferta de, pues, dispositivos higiénicos y qué tanto se conoce de esto? Porque las toallas higiénicas es lo que, la que y que todos ahora conocemos, ¿ah? conocemos, He claro. estado viendo ese documental que te comentaba antes de la entrevista, Period, End of Sentence, en Netflix, de que dura 26 minutos, es muy recomendable, que habla sobre un pueblo en la India donde la gente no conoce qué cosa es una toalla higiénica. Entonces han educado a las chicas para que se pongan cualquier trapo, porque así le llaman trapo, y ese trapo puede estar contaminado, y va a una parte delicada. Entonces el desconocimiento con respecto a la higiene, ¿qué dispositivos hay? La copa menstrual, a ver, Tenemos obviamente ilústranos. las clásicas toallas, Ajá. tenemos los tampones, tenemos las copas menstruales y ahora han salido unas truzas para regla, que Oh, tienen bueno. materiales que ya hechos solamente para que se usen en la regla sin necesidad de cambios. Lo que pasa es que muchas veces el material de la toalla higiénica genera irritabilidad de la Correcto, paciente correcto. y en esos días en los cuales hay todos los cambios que tenemos a diversos tipos, tener aparte alguna molestia en la zona íntima Dérmica, es ¿no? También. mucho peor, es mucho peor. Ok. Por lo general, las copas siempre las he recomendado, son muy buenas también Las para aquellas copas. pacientes que han hecho algún tipo de alergia o molestias, son ideales. Pero igual, el mejor manera de usarlos va a ser la que se le acomode más a la mujer, con la que ella se sienta más cómoda. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto se tiene sobre educación con respecto a la menstruación en los colegios, por ejemplo, para que las niñas sepan qué hacer en estos casos cuando tienen creo, menarquia, creo que es el nombre correcto, de la primera Ujú. menstruación, y qué hacer en ese sentido? Por lo general, yo recuerdo mi época, el tema de la información no fue muy accesible. No fue muy accesible. Básicamente, clásicamente, lo que hacen todas las niñas, porque por lo general el periodo menstrual aparece a veces de los 9 años en adelante, a veces puede tardar en llegar, ¿no? Pero por lo general, cuando aparece, quien es tu aliado automático es tu madre, Ok. o tu abuela, o alguna mujer mayor con la que tú vivas. Entonces, uno va a recibir la información que le va a dar esa persona, su inmediato superior, su aliado, la persona con la que tenga más apego. Y por lo general, muchas de las mamás tienen mala información como llamarlo enfermedad, llamarlo de diversos tipos. Entonces, la información no llega de la manera correcta. Considero que actualmente la información llega un poco más a las niñas, pero no al 100% de la manera adecuada. Ujú. Eso es muy interesante porque acá también hay un tema a veces religioso, que es otro Exactamente. rollo, ¿no? Que a veces uno dice qué rayos tiene que ver la religión con el sistema, con la salud, ¿no? Y hay un tema religioso también que, como te comentaba, como hablaba en la intro, de que en algunos periodos, en ese documental se muestra que no pueden ir a orar las mujeres de esta religión cuando están con el periodo menstrual porque son impuras. Eso dice el Exactamente. documental. Y lo curioso es que una de las chicas del documental dice, y lo más particular es que le rezamos a una diosa mujer. Dice, ¿no? O sea, como que si es una diosa mujer, también debe tener la regla, el periodo menstrual, ¿no? Probablemente, claro, Y, sí. y dime con respecto a eso que contabas de la menarquia, de la primera menstruación, ¿qué hacemos los papás, hombres? Cuando de repente yo soy con mi hijita, bueno, todavía no porque está pequeña, pero cuando crezca, estoy con mi hijita en el centro comercial y mi hijita me cuenta que siente este cambio. ¿Con qué debemos hacer los papás en ese caso? ¿No? Es difícil para uno. Hacerla sentir segura y Seguro. escuchada. Qué bonito, qué Darle bueno, qué la bueno. posibilidad, tanto papá como mamá, de que a la persona que pueden acudir es a ellos dos. Y Correcto. ambos como padres recabar toda la información adecuada para poder transmitírselos a la pequeña. ¿Por qué? Porque ustedes, papá o mamá, van a ser las personas aliadas en este proceso. Por lo general, 9, 10 años, quinto grado de primaria, sexto de primaria, viene el periodo menstrual. Entonces, ellas
Si bien es cierto, puede tener amigas, profesoras, pero es mamá, es papá. Ujú. Y si mamá y papá no tienen la información adecuada, no va a ser un buen ciclo para ella. ¿Hay algún indicador de cuando se va a producir esta primera regla que de repente uno puede decir, ah, ya mira, parece que ya puedo estar atento, en esta semana es? Por lo general, muchos de los padres quieren saber, Ajá. ¿no? Quieren saber cuándo va a llegar, o algunos padres llegan con el niño consulta, con la niña consulta, tiene 13 años, no viene el periodo Ok. menstrual, a mí me vino a los 10. El patrón para los papás no es que si a los padres, a la mamá le vino a los 9, 10, se va a repetir. Ok. Es totalmente variable, así que no hay una edad, digamos, esperada, hay una edad esperada, pero no una edad definitiva. No se va a repetir el patrón. Y Ujú. algo que nos indique que pueda venir bastante relativo, muy relativo. Pueden haber cambios dermatológicos, algunos emocionales, pero ninguno es enteramente absoluto. Ok, y dime, cuando la niña tiene su primera menstruación, ¿de ahí ya agarra el ritmo periódicamente cada 28 días o no? Imposible. Por lo general, después del primer ciclo menstrual hay bastantes ciclos de irregularidad hasta que la paciente, la niña, la mujer pueda tener un ciclo regular. Algunas nunca logran el ciclo regular y tienen algún tipo de patología de fondo que las condicione a no tener un ciclo regular. Patologías con otras enfermedades, tiroides que cambian el ciclo menstrual. Ujú. Entonces, no va a haber uno. Si alguna mujer tiene el ciclo regular, excelente, pero lo va a tener con el tiempo, no va a ser automático después de la primera regla. Ok, lo que he visto es que cuando a una mujer, por ejemplo, le encuentran estos pólipos o quistes, a veces los tratan con anticonceptivos, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque los anticonceptivos cambian también el tema hormonal en Por una lo mujer. general, el tratamiento del síndrome ovario poliquístico es de diferente forma, no necesariamente con Ah, ok. anticonceptivos. A veces se da la parte hormonal, pero obviamente estas pacientes expuestas a anticonceptivos orales son pacientes que van a estar cicladas, van a Ujú. tener, digamos, un ciclo, un reloj, van a saber cuándo van a menstruar y, digamos, entre comillas, eso es algo bueno para ellas porque muchos de los anticonceptivos disminuyen el dolor, la cantidad del sangrado y la mujer, la paciente, la niña ya sabe, voy a menstruar tal día, Ujú. pero no todas tienen esa accesibilidad, Ujú. ni la facilidad, ni los diagnósticos que le permitan acceder a anticonceptivos orales. Pero el hecho de tomar estos anticonceptivos y de haberse regulado y estar en este ritmo más ordenado, ¿le trae algún efecto colateral por ser una medicación? No, O no, para ¿no? nada, Ah, no qué para bueno. nada. Es bueno que la gente sepa que hay medicación, que hay medicinas, que hay anticonceptivos, que hay tratamientos que no le van a producir ninguno, porque Claro, imagino que hay mucho temor pero es por un también, ¿no? tema de diversas patologías, no a Claro, todas se le va a dar anticonceptivos correcto, de orales, acuerdo. hay diferentes maneras de tratar la dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, ¿no? De acuerdo. Yéndonos ya a la edad adulta y a la edad sexualmente activa, imagino que, obviamente es decisión de cada pareja, el tema de las relaciones sexuales durante el periodo menstrual, pero sí hemos recibido bastantes consultas al respecto. Claro, definitivamente tener vida íntima en cualquier ciclo no es algo malo, pero lo que sí, como ginecóloga, no recomiendo que sea en el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque hay mayor tendencia a generar enfermedad pélvica inflamatoria, Ok, sí, por el tema de tener relaciones sexuales en el ciclo ok, menstrual. entonces no es recomendable, podría No es ser, eso es recomendable. No un... está prohibido, pero Claro, no claro, es lo eso es un recomendable. buen punto. ¿Y qué Exactamente. pasa con estas personas que dicen, estaba con temor de que esté embarazada, pero ya me vino la regla, ya no estoy embarazada, Hay, entonces dive- todo hay bien? diferentes tipos de casos de pacientes. Por lo general, algunas pacientes tienen la confusión de, pero mi prueba de embarazo salió negativa, pero yo he visto periodo menstrual, ¿cómo estoy embarazada? Muchas veces después de producirse la implantación Ujú, en el embarazo, esa implantación genera un pequeño sangrado. ujú. Y las pacientes, las mujeres, al ver unas gotas de sangre, estoy con el ciclo. Entonces Mm, están metalizadas a algo y la información no es la adecuada. ujú, Y obviamente también con un correcto chequeo ginecológico eso puede ujú. evitarse. Y que de repente diga, pero sangré el mes pasado, he vuelto a sangrar, o sea, ya Exactamente. estoy con mi ciclo, pero sí están embarazadas. Exacto. Es parte del mito, parte de los tantísimos mitos en el ciclo menstrual, así como la alimentación. Ujú, Pacientes que vienen diciendo, mi mamá me ha dicho que si yo como mucho pollo, mucho carne, mucho pescado, se me va a adelantar la menstruación. O las mamás traen a las niñas, ¿cómo hago para atrasar la regla? ujú. Entonces,
no tiene nada que ver con la alimentación, la ingesta de algún tipo de alimentos, no, es más, lo que sí cambia es tal vez la ingesta de carbohidratos porque con la parte hormonal aumenta un poco el neuropéptido Y, que es una hormona ligada Ujú. a la ingesta de alimentos, y la mujer puede tener un poquito más de hambre, antojos y Claro, gustos, pero nada ok. acelera el ciclo de la Esto es menstruación. muy bueno. Hay casos de personas, bueno, ahora ya no, pero o imagino que no tanto, de personas, mujeres que no se bañaban durante el periodo menstrual porque decían que se cortaba la Exactamente, regla, ¿no? ¿no? Agua fría o agua caliente, pero es un tema de temperaturas por unas horas y luego el ciclo va a Correcto. continuar, no es algo que es, entre comillas, se corte. Interesante. Para cerrar, ¿qué mitos hay en torno a la menstruación que podríamos aclarar en nuestra audiencia? Considerarlo una enfermedad está incorrecto. Correcto. Pacientes que creen que no pueden hacer deporte, cuando es todo lo contrario, una mujer con el periodo menstrual puede ser un poco incómodo, tal vez por el uso de la copa o el uso de la toalla higiénica o el tampón. Uno libera más endorfinas y se esté mucho más a gusto con su cuerpo, mucho más contento y mucho con menos tendencia a la habilidad emocional. ¿Y el El- dolor? Al dolor también, básicamente, ayuda muchísimo. Luego, ¿qué más? El tema de las comidas, como ya lo Ujú. mencioné, ají, pollo, limón, totalmente falso. Como les vuelvo a comentar también, eso del alimento es totalmente rechazo. Correcto. Mariel, estoy muy contento de haber tenido este programa contigo. Creo que la gente ha salido mucho más informada y es lo que buscamos. Y te agradezco por compartirnos su conocimiento en Gracias este por la programa. invitación, Felipe. Un gusto estar aquí. Hemos estado con Mariel Loaiza, médica ginecóloga, con quien hemos tenido un programa súper interesante sobre menstruación y compártelo con tus amigas, con tus amigos, con todas las personas, porque todos debemos conocer sobre estos temas, no mitificarlos y educarnos cada vez más en relación a nuestra salud. Nos vemos en un próximo episodio de Saludablemente.